Me complace darles la bienvenida al almuerzo de conferencia para presentarle a unos capos realmente para nosotros. Gracias a todos los panelistas. Y bueno, le voy a presentar al doctor Jorge Enrique Solano López. Él es especialista en medicina interna, profesor adjunto permanente de medicina, jefe de cátedra de patología médica de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Asunción, director médico general del Grupo Asismed San Roque, fellow del Colegio Americano de Médicos, past president de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis y Latinoamérica Aterosclerosis. Le presento también a nuestros panelistas, el doctor César Eliseche, especialista en medicina interna, coordinador del posgrado de medicina interna del Sanatorio Migone, al doctor Hugo Celauro, especialista en medicina interna, past president de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y past president de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis, al doctor Fabián Ruschel, especialista en diabetología, director del posgrado de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Itapúa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, dejo en manos de un profesional bastante importante para que nos hable un poco de la sorpresa en el horizonte en el tratamiento de la dislipidemia. Bienvenidos. Gracias. Gracias, doctora. Gracias a todos por acompañarnos esta siesta. Gracias de nuevo. Ayer ya le agradecí a la comisión directiva en la presentación que hicimos ayer. Y les quiero decir algunas cositas, pero antes no quiero olvidarme de contarles de que ese es uno de los señores que está ahí, que es el doctor Fabián, es el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis. Y vamos a tener la honra en noviembre de convocar a decenas de extranjeros y centenas de paraguayos en un congreso que pretende ser un congreso hito de la Sociedad Latinoamericana de Aterosclerosis, presidida por Fabián. Yo me recibí de médico en el año 1981 y tenía 22 años. Y a lo largo de estas décadas siempre veía como muy lejanas muchas cosas en la medicina. Vivimos una época de mucha polifarmacia, de mucha intervención, después de décadas de manejo prudente, de medicación, reducción del número, y todos los medicamentos nuevos que surgían y todos los avances tenían una misma línea de investigación y una misma línea de desarrollo. Yo les tengo que decir hoy, después de 40 y pico de años de médico y de estar en la docencia toda mi vida, que yo creo que nunca se puso mejor el título de sorpresas en el horizonte de un tratamiento específico, porque lo que va a pasar en los siguientes años va a patear el tablero y nos va a obligar a bucear en temas que a veces no son tan cómodos para nosotros los médicos tradicionales. Y me refiero a la genética, a la inmunología. Vamos a tener que comprender mejor todo eso, porque si no, no vamos a poder directamente trabajar. Aparte de también todo lo que es informática, etcétera, con todo el advenimiento de lo que ya estamos usando hoy en día y nos sorprende como la inteligencia artificial. Así es que muchísimas gracias por compartir con nosotros y espero que lo que vamos a mostrarle con mis compañeros de vida, mis hermanos, porque estos tres señores son mis hermanos de vida, sea del agrado de ustedes, sea divertido y abra la puerta, sobre todo abra la puerta para un futuro que ya llegó, nos explotó en la cara. No sabíamos que iba a llegar tan rápido y ya está acá, ¿verdad? Ok. A ver. Este no es. No, esto no es. Esta no es la mía. Señor, no es la presentación nuestra. A ver. No, esto no es mío. Si por favor ponen. A ver, un segundito, por favor, disculpen. Eso sí, esto creo que sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces,
Entonces vamos para el frente y vamos a hacer lo que hacemos todos los días. Por años no he empezado una conferencia sin referir un caso clínico, porque creo que eso es lo que corresponde y para eso estamos acá, para que ustedes puedan llevar una herramienta que puedan ser aplicada en la cabeza o en el acto, en la prescripción, en forma práctica. Este es un paciente que se llama Juan, es un empleado de una cooperativa que tiene 62 años y viene a un control clínico y refiere que tiene dificultad respiratoria al subir las escaleras, un piso de escaleras y que en los últimos días tiene mucho dolor de las pantorrillas. Está con cifras de presión arterial alta, está con un ritmo regular, en reposo 95. Fíjense que Juan es un hombre gordito, tiene una enorme circunferencia abdominal y tiene 33 de índice de masa corporal, no tiene soplo carotidio, no tiene soplo en el corazón, no tiene edemas. Pero Juan tiene una historia. Juan es diabético, hace 8 años conocido, tratado con eso que está allí, no voy a leer, hipertenso, desde hace más de 10 años, hace rato que tiene cifras de colesterol y triglicéridos elevados y ahora está tomando atorvastatina 40. Fumó toda su vida y hace 20 años, durante 20 años y abandonó el tabaco hace 8 meses. Es un paciente bastante común en la consulta, pero Juan tiene algo más. Juan viene al control porque hace 8 meses, cuando decidió dejar de fumar, Juan tuvo un infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y se le hizo una angioplastia, stents, se le puso en la DA, en la circunfleja, quedó con una hipoquinesia apical. O sea, Juan es un paciente que viene al control porque hace 8 meses tuvo un evento coronario agudo. Bueno, en fin, Juan, estos son los valores que trae Juan. Fíjense ustedes, la glucemia, cómo está subglicada, tiene una buena función renal. Y fíjense el perfil lipídico que trae Juan después de 8 meses. Y les invito a hacer énfasis sobre todo en el nivel de LDL colesterol de 83 miligramos por decilitro y el no HDL de 112 y los triglicéridos. Recuerden estas cifras de nuestro paciente Juan. También tiene una PCR elevada. ¿Cuál sería, según las guías del 2019, el perfil lipídico, la meta, el target que tendríamos que tener con nuestro paciente Juan? Él tiene 83 de LDL. ¿A dónde vamos? ¿Está bien? La mayoría de las personas diría, tu LDL está bien, ¿no? Está bien. Estaba mucho peor, está bien. Dejemos esto acá y después vamos a hacerle trabajar un poquito a Paco en el análisis de este paciente, que obviamente es de prevención secundaria, ¿verdad? Bueno, a pensar un poquito, yo no tengo conflicto de interés, tampoco tengo conflicto con nadie, ni con nada. Y fíjense que ayer mencionábamos el Framingham. El Framingham, allá por el año 1961, se publicaba la relación que tenía el colesterol y la importancia del colesterol plasmático para predecir un riesgo coronario futuro. 1961, el Mr. Fit, que no es el señor Fit, sino es el Multiple Risk Intervention Trial, ya nos enseñó que cuanto mayor era el nivel de colesterol plasmático de las personas, mayor el riesgo de morir por enfermedad coronaria. Con el tiempo, se empezó a hablar de que el colesterol era realmente un factor de riesgo que condicionaba la prevalencia de eventos coronarios. Y fíjense que las poblaciones, en las barras de un lado, los niveles, poblaciones que tienen niveles mayores de 200, como por ejemplo se destaca la Europa del Este, a mayor nivel de colesterol en espejo porcentaje de eventos. Esas barras son de un lado los eventos coronarios y del otro lado los niveles poblacionales de colesterol. Prácticamente es en espejo, ¿verdad? Con el tiempo también otros estudios observacionales como este, de seguirle a 11.000 jóvenes a lo largo de su vida y ver qué pasa según su colesterol basal, espectacular, ¿verdad? A mayor nivel de colesterol basal, mayor riesgo de enfermedad coronaria. Y aquí quiero instalar un concepto que está pegando fuerte y quiero que guarden eso en su cabeza. Una noxa hace daño dependiendo un tóxico, por ejemplo, metales pesados, en este caso LDL colesterol, por el tamaño, por la cantidad que tiene, pero también por el tiempo
que se expone el organismo a esa noxa. Entonces, hay algo que se llama exposición acumulada. En esta lámina ustedes ven que calcula los años a que estuvo una persona expuesta a un nivel alto de LDL. Es el nivel alto y el tiempo de exposición. ¿Por qué es importante esto? Fíjense que la línea roja es de los pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota. Y desde muy temprano ellos, ahí, a ver esto, si es que me hace caso. Acá, desde muy temprano, están con niveles muy altos de colesterol y en el tiempo. Entonces, la exposición acumulada de este grupo de pacientes es muy alto. Esto tiene que ver también porque a la hora de tratar esto y otras cosas, hay que tratar con la intensidad apropiada para reducir la exposición del agente causal o del daño, pero tiene que tener tiempo, en el tiempo, la exposición acumulada a lo que te hace mal y la exposición acumulada a lo que usas para tratar. Parece un concepto, decía ayer Hugo, estoy podrido de ver a la gente que trata un mes. La dinámica que vamos a usar es que vamos a conversar con ellos también van a hacer una presentación y ustedes también si quieren. Huguito, ¿verdad? Hablaba de esto, ¿verdad? A ver si le dan... No tiene micrófono allá. Ahora sí. Ayer hablábamos en la charla de dislipidemia justamente del problema grande que nos significa ver pacientes que acuden a un consultorio, se hacen un dosaje de colesterol, encuentran una cifra elevada, le instalan una estatina, a veces con, a veces sin cálculo de riesgo, a veces usando la calculadora, a veces por el viento norte, y le dejan 2, 3 meses con una estatina, le hacen de vuelta un control, bajó la estatina, se saludan todos, qué éxito, se suspende la estatina. El paciente sigue siendo el mismo paciente con la misma dislipidemia del mismo día. O sea, ese paciente con dislipidemia ha sido dislipidémico, así como ha sido hipertenso o así como ha sido diabético hace 3 meses, hoy con o sin la estatina. Entonces, se pierden demasiadas oportunidades de tratamiento por no mantener en el tiempo, que es lo que está diciendo Jorge. Cuanto más mantengamos en el tiempo, el concepto actual es usar la mayor dosis posible que tenga el paciente en cualquier tratamiento, la mayor dosis posible que tolere durante el mayor tiempo posible que tolere el paciente si realmente queremos hacer una diferencia. Así que, por favor, uno de los conceptos para llevar a casa es exposición acumulada. No solamente en este tema, sino en todos los otros, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de la patología que afecta a más de 135 millones de personas en todo el mundo, ¿verdad? O sea que no es poca cosa y ahí las regiones subdesarrolladas están aumentando notablemente su prevalencia. Y fíjense que, ¿de qué se muere la gente en el planeta? Se muere de esto, de enfermedad cardiovascular. Pero fíjense que acá abajo, me cuesta, esta tecnología me cuesta mucho. Ahí apareció. Fíjense que acá le atribuyen 1.6 millones de muertes a los diabéticos y acá 17 millones de enfermedad cardiovascular. ¿Viste, Paco? Que es lo que siempre vos decís. Porque allá habla de que la diabetes produce 1.6, pero acá hay una trampita en esta lámina, ¿verdad? Y como estamos en el Congreso de Diabetes, es importante puntualizar esto, ¿verdad? El 30% de las muertes a nivel mundial son debidas a enfermedades cardiovasculares hoy. En los diabéticos, las muertes de los diabéticos, el 80% de los diabéticos se mueren por enfermedad cardiovascular. De ese 80% que vamos a llevar ya al 100%, 75% eventos coronarios y 25% accidentes isquémicos cerebrales y vasculopatía periférica. 80% de las muertes debido a esta cuestión. Es lo que decíamos, el espacio central de un congreso de diabetes necesariamente tiene que ser también la causa por la que se mueren los diabéticos. Y realmente por eso digo, es un poquito tramposa esta, porque ahí arriba de los que se mueren por enfermedad cardiovascular, muchos de ellos son diabéticos, ¿verdad? Diabetes, ¿verdad? Esto tiene obviamente una carga importante. Yo simplemente les quiero decir que en el mundo, hoy en día, se gastan 850 billones de dólares en este asunto y para el 2030 vamos a estar arriba de los 1.000
billones de dólares, y en las diferentes regiones va creciendo, ¿verdad? Hay regiones, sobre todo las regiones pobres del planeta, donde va creciendo. Y también les quiero recordar algo que a veces nos olvidamos, porque nosotros hablamos de prevención primaria, secundaria. Cuando alguien ya tuvo un evento, lo más probable, tiene una alta probabilidad, como nuestro paciente Juan, de volver a tener otro. Y a medida, cuando tenés otro, tenés 30% más de costo que el primero. El segundo evento es 30% más caro y así sucesivamente. Ahora, si tenés la suerte de zafar y pasaste 4 años, entonces tenés menos 18% de costo. Pero la gente no tiene un infarto, la gente tiene 1 o 2. Tiene después su ACV, tiene otras cosas, ¿verdad? Porque hay que tener un concepto, ¿verdad? Que la gente tiene otras enfermedades, Paco, ¿verdad? Nosotros nos centramos en el infarto y en el ACV, pero ¿cómo va eso? Sí, así mismo, Jorge. Y una cosa que teníamos en la cabeza, 84, 85 de LDL tenía Juan 8 meses después de su evento coronario. Probablemente si Juan viene a mi consultorio dentro de 7, 8 años, con ese 84, 85 de LDL, yo prendo fuego artificial y tiro para arriba, ¿verdad? Y sigue estando Juan, a pesar de que le pusieron el stent, a pesar de que le resolvieron su revascularización, Juan no está curado. Dentro de 7 años va a seguir en prevención secundaria, dentro de 10 años, dentro de 15 años seguirá en prevención secundaria, a pesar de que él se sienta bien y no tenga ningún síntoma. Y nuestros objetivos serán duros para Juan, para la prevención secundaria, con todos los factores de riesgo que tienen. Así es, un evento coronario agudo que requiera una revascularización para enfrentar dentro de un sistema previsional, estamos hablando de 180 millones de guaraníes. Entre todos estos aparatitos que en la espectacularidad de la intervención se le pone. O sea, una persona tiene que tener guardada, una persona con factores de riesgo tiene que ser suficientemente responsable, como yo le digo a mis pacientes, si vas a fumar cada vez que prenda un cigarrillo, guardar en la lata 50.000 guaraníes, porque vamos a necesitar muchísimo dinero para enfrentar el evento agudo. Entonces, ni te digo comprar la medicación y hacer prevención primaria, pero hay que ejercer con responsabilidad los factores de riesgos acumulados y el propio alto riesgo de uno, ¿verdad? Pero todo gira alrededor ahí, allá al inicio, allá arriba está la partícula de la que venimos hablando por años y años. Esto comienza temprano, hay un estudio que le gusta mucho a Fabián, que es el PESA, ¿verdad, Fabián? Que es la identificación de aterosclerosis subclínica. Si hacemos PESA acá, si hacemos evaluación de imágenes no invasivas a todos los que estamos acá, el porcentaje es alto, ¿verdad? Asimismo, PESA, por ejemplo, fue un estudio que se hizo con funcionarios del Banco Santander en España, que se les agarró a gente joven de 40 y poquito años y se les estudió y se encontró un alto porcentaje de personas que estaban con aterosclerosis subclínica y que eran personas que andaban por la vida normal y corriente. Entonces hay que tratar de buscarlo y tenemos que, siempre digo, estamos llegando siempre tarde, nosotros los médicos llegamos cuando el trencito ya se nos fue y perdimos todos los vagones. 70% de los que estamos acá tiene alguna evidencia de los hombres, alguna evidencia de enfermedad subclínica y 40% de las mujeres que están acá. O sea, no estamos hablando de los otros, estamos hablando de nosotros. Entonces, todos esos estudios y todo apunta a que el target no único, ayer hablábamos de inflamación, es el colesterol LDL, LPA, etc. Pero el target primario, y esto fue demostrado, no es solamente el alto, estamos expuestos a un nivel alto durante mucho tiempo que nos provoca daño, sino que también está demostrado que bajar por mucho tiempo también es beneficioso. Y no les voy a mostrar esta lámina, no les voy a explicar esta lámina que ya la vieron 1000 veces, que son los estudios en prevención primaria, prevención secundaria, inclusive en diabetes, allá arriba, ayer hacían mención el CARDS y todos esos estudios en diabetes. Bajar el LDL tiene como consecuencia la reducción de eventos. Ustedes bajan 40 miligramos del LDL de cualquiera de ustedes y ustedes se zafan 20% de un evento. Sostenido en el tiempo. Ese es el error más frecuente, ¿verdad? Nosotros no hemos alcanzado metas todavía en el sentido de que la reducción progresiva del LDL
nos llegó a un punto donde más abajo de eso ya no hace falta. Vamos para abajo y no hemos alcanzado la meseta. Fíjense que allá arriba está el nivel de colesterol de un adulto norteamericano y ahí abajo está el de un Bambi. Nosotros estamos convirtiéndole en Bambis a la gente. O le estamos convirtiendo a la gente a los niveles de LDL que tiene mi nieta que recién nació. Pero no hay todavía un umbral donde decir por debajo de esto ya no es útil y hace daño. Hoy hablábamos esta mañana, Paco, no, pero bajar el colesterol por debajo de 20, por debajo de 25, el LDL puede tener consecuencias nefastas. Y una de ellas son los trastornos cognitivos, ¿verdad? Pero parece que, ¿cómo es el asunto? Tampoco se demostró eso, ¿verdad? Había un temor de trastornos cognitivos cuando el LDL colesterol estaba demasiado bajo, 40, 30 LDL. Y también el tema de testosterona y la producción hormonal, ¿verdad? No hay nada demostrado con respecto a eso. Hay un estudio que se llama el Ebbinghaus, que es derivación del Fourier, una observación de trastornos cognitivos, porque con los anticuerpos monoclonales se llegó en algunos pacientes a tener menos de 10 de LDL. Y se demostró que no hay un efecto como se pensaba, inclusive ha mejorado el nivel cognitivo de algunos pacientes, ¿verdad? Claro que si a la vez le sometemos a una deprivación de nutrientes tan seria, Hugo. Totalmente. La deprivación de nutrientes lógicamente que va a llevar a un problema, pero mientras se mantenga el paciente bien nutrido y tenga el colesterol lo más bajo posible, estamos en meta. Y no olvidar recordar, este es un lindo experimento que solía hacer también Jorge, que es, a mí me gustaría que levante la mano todos los varones mayores de 40 años, que están en la sala, todos los varones mayores de 40 años. Todos los varones mayores de 40 años que están acá en esta sala, por lo menos el 10% de ustedes desde que empezó la conferencia han hecho algún tipo de accidente vascular mínimo del cual su propio sistema de tromboplastina les ha salvado, por eso que no se están yendo en una ambulancia en este momento a internarse. Pero todos ustedes, el 10% de ustedes ha tenido ese evento en solamente el tiempo que está hablando Jorge Enrique, y ese evento ha pasado totalmente desapercibido. Y no les quise hacer levantar a las mujeres mayores de 55 por una cuestión de respeto y política, porque me van a pegar. Y así también tenemos grupos de células neoplásicas y tenemos un montón de cosas que todos los días se despiertan en nuestro cuerpo, pero nuestros sistemas curativos se hacen cargo y nosotros ni nos enteramos, ¿verdad? Sobre todo el sistema inmunológico, ¿verdad? Bueno, fíjense que para poder cambiar la historia de la aterosclerosis, no es cuestión de bajar nomás. Para poder modificar, para reducir anatómicamente un ateroma, se necesita un 50% por lo menos, 50% de reducción del LDL basal, cualquiera sea que tiene una persona. A partir de ahí recién nosotros intervenimos directamente en la placa. Entonces, es mucho trabajo, realmente no es tan fácil, ¿verdad? Ni qué decir el manejo, por ejemplo, del LDL después de un síndrome coronario agudo. Generalmente se aborda un abordaje gradual, lento, a veces tarda 3 meses en conseguir, pero lo que vos estás necesitando en estos pacientes es ahora. Ahora. Por eso nosotros decimos y repetimos con el tema del manejo del colesterol, lo más bajo posible LDL, lo más pronto posible y lo más prolongado posible. Que llévense a la casa esto, cuando se sientan y van a escribir, van a medicar y van a tratar a un paciente con dislipidemia. En cualquiera que sea el contexto, en prevención primaria, secundaria, etcétera, ¿verdad? Pero esta es una máxima educativa que tiene que estar en la cabeza de todos nosotros, por aquella frase de exposición acumulada. Todo lo que se hizo en el mundo, todo lo que ustedes ven que es gasto, no ha conseguido reducción de las muertes cardiovasculares. Se ha estancado en aquel gráfico del otro lado, en los países más ricos se estancó. Pero en los países más pobres inclusive aumentó y hay aumentos hasta 18, casi 20% desde el año 2009 al 2017. Algo estamos haciendo mal. Hoy en día conocemos cuáles son las causas. Estatinas, fíjense la realidad de las estatinas. Sin estatinas, gente que necesita estatinas, hay 1/4
de cada 4 personas está sin estatinas. Y los resultados del tratamiento apropiado global es menos del 50% en el mundo. Pucha, 50% de los pacientes que requieren estatinas siguen sin recibir estatinas. Y de los que reciben otro porcentaje enorme está lejos de las metas y los objetivos terapéuticos. O sea, obviamente que estamos haciendo mal algo. Tiene que ver la variabilidad individual, tiene que ver la intolerancia. 1 de cada 10 tiene problemas musculares. Los cambios de tratamiento estatinas, el cambio de una estatina a la otra en el curso del tratamiento parece que tiene que ver también con un resultado no favorable. Y las interrupciones del tratamiento por 1001 motivo. Fíjense, esto es gente que ya tuvo un evento en diferentes regiones del mundo, que están en meta, que tienen el LDL menos de 55. Este es el porcentaje de gente que ya tuvo un problema. Y fíjense que poquito, ni 20% de toda esa gente no alcanza metas. Llama la atención que en la China esa barra amarilla abajo muestra 46. Tienen realmente un resultado muy, por lo menos lo que dicen, ¿verdad? Pero fíjense que arriba, esta gente necesita muchísimo llegar a metas. Todos necesitamos, pero esta gente más que otras. El Da Vinci mostró que solo 28% de las personas usa, por ejemplo, estatina en alta intensidad. Y el Da Vinci mostró también que las metas con las guías del 2016 se alcanzaban en 54% de la población. Pero cuando decidimos hacer guías que digan, no, tiene que ser mucho más bajo y tiene que ser todo el tiempo y mucho tiempo, ¿cómo era? Hasta que te mueras y después de morirte hasta tus gusanos tienen que tener el LDL. Resulta que esta gente, al poner nosotros metas más estrictas, valores más bajos, hoy en día, o sea, en el 2019 mostró el Da Vinci que solo 33% de esta gente alcanza sus metas. El problema de la adherencia, obviamente que es un gran problema. Adherencia al tratamiento prácticamente en todo, y ni qué decir en dislipidemia, significa correlación positiva con vida libre de eventos. A mayor adherencia, mayor vida libre de eventos. Eso está claro y está demostrado. Eso no hay ninguna duda. Pero fíjense qué lamentable es. 21 meses es el tiempo que tardan en promedio para abandonar las estatinas de alta intensidad a los pacientes. Y ahí abajo 15 meses para abandonar estatinas de baja intensidad. Hay muchos motivos. Una persona que quiere bajar con estatinas tiene que tener 365 gestos cotidianos durante el año para ocuparse de su LDL. Ahora con los anticuerpos monoclonales necesita 29 inyecciones al año. Con las nuevas drogas, el ARN de interferencia pequeña, 2 intervenciones anuales, y así vamos en ese camino con la finalidad clara de conseguir una mayor adherencia, de que no se suelte ese mucho bajón, mucho tiempo, con mucha intensidad y lo antes posible. Entonces, no solamente con estatinas, hay un montón de... Bajar el LDL de cualquier manera, ustedes ven ahí donde está el cubito azul, son intervenciones con secuestradores de ácidos biliares, con bypass bypass ileal, etcétera. Intervenciones farmacológicas que ya no usamos más, pero lo mismo se consigue. La reducción del LDL siempre tiene una reducción de eventos. Una gran cosa ocurrió allá por el 2003, cuando descubren algo que se llama PCSK9. El PCSK9, cuando nos enteramos del PCSK9, que era un regulador de la expresión de receptores de LDL, parecía una película de ciencia ficción. Pero eso desencadenó una cantidad de estudios y en muy poco tiempo, en muy pocos años, inclusive aparecieron drogas para tratar al PCSK9 cuando se sobreexpresa y se vuelve loquito. ¿Qué es lo que hace el PCSK9? Este es el PCSK9 ahí. Me cuesta, esto es una... En fin, ahí está, se produce, se libera y se ve y se pega al complejo del receptor de LDL con la partícula de LDL, se internaliza, acá hay un pH ácido que hace que esto se escinda, se libera y el receptor que se metió para transportar a la molécula
ya no vuelva a expresarte, se destruye. ¿Para qué hace eso el PCS? ¿Para qué tenemos PCSK9? Para regular la presión de los receptores de LDL dentro de un equilibrio armónico y fabuloso. Pero ahí hay fallas, obviamente que hay fallas. Fíjense que hasta 16 mutaciones hay de ese PCSK9 que hace que se sobreexprese su función. Se llama en ganancia de función. Entonces, cuando hay una ganancia de función, hay un laburo quintuplicado del PCSK9 y entonces se reduce el número de receptores sobre la superficie hepática y hay un volumen mucho más alto de LDL, colesterol circulando, para depositarse en forma ectópica en las paredes de las arterias. Los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar heterocigota, 1 en 200, en 300 en este mundo, en el mundo occidental, hay algunas comunidades que tienen mucha consanguinidad, ahí la prevalencia es más alta. Pero si ustedes buscan, van a encontrar uno de 200, 250 de cada uno de sus pacientes que tiene hipercolesterolemia. Tiene hipercolesterolemia familiar porque tiene sobreexpresada, con ganancia de función al PCSK9. Hay gente que tiene al revés, que son gente que tiene pérdida de función, felices de ello. Son esa gente que viene y tiene un LD15 y un colesterol total de 150, no se van a morir si le pegas con un garrotazo en la cabeza. Felices esa gente, ¿verdad? Pero hay mucha más gente que tiene en ganancia de función que en pérdida de función. Unas palabras con respecto a algo que yo sé que a ustedes no les gusta ni a nadie, pero que vamos a tener que empezar a estudiar. Hay RNA que le llaman no codificantes, que son RNA que no intervienen en la síntesis de ninguna proteína, intervienen en la regulación de los RNA que codifican proteínas. Los tenemos en nuestro cuerpo naturalmente, ¿verdad? Estos RNA no codificantes, hay un grupo pequeños de interferencia que se llama, que son cortos, así de doble cadena, que inhiben la síntesis, que van y cuando el RNA mensajero que lleva la información para fabricar en el citoplasma una proteína determinada, este RNA mensajero, que le llamamos de interferencia, ¿qué hace? Se va y le bloquea y entonces no se termina la producción de la proteína que ese RNA mensajero original tenía que hacer. Ejemplo, RNA mensajero que lleva la información para que se sintetice PCSK9. Entonces dijimos, espera un ratito, vamos a hacer un RNA pequeño de interferencia que se vaya y le bloquee al RNA mensajero que sale del núcleo para ir a fabricar PCSK9. Vamos a reducir la fábrica, no en el núcleo, no actúa en el núcleo, en el citoplasma. Entonces estos son, atiendan, que esta es la, como dijimos hoy, esta es la puerta. ¿Cómo? Tal vez esto no sea la droga del futuro, pero esto puede ser el futuro del resto de las drogas. Por eso que yo, sorpresa en el horizonte, para mí es realmente extraordinario poder hablar de esto, porque no estaba en nuestros planes, para que vamos a ser sinceros, ¿verdad? Entonces, estos dos señores, uno que se llama Craig y el otro se llama Mello, ganaron el premio Nobel en el 2006, descubriendo este RNA de interferencia que se acopla a un mecanismo silenciador de expresión de genes y podemos ir a meternos en el hepatocito y decirle, ¡apa! RNA, no es que después de producido el PCSK9 como los anticuerpos monoclonales, no, antes en la fábrica, antes de que vaya el mensaje para decirte, ahora hace tal proteína, no, antes, no se hace PCSK9. De esto se trata el avance extraordinario con estas moléculas. ¿Y qué es el inclisiran? Es un RNA de interferencia pequeño que tiene algunas características. Estructuralmente tiene, ven ese capuchoncito que tiene allá que dice GalNAc, ese N-acetilgalactosamina. Eso está anclado a este RNA mensajero sintético, que sería un anti-RNA mensajero de la PCSK9. Ese capuchoncito que está ahí es importantísimo, porque les voy a mostrar para qué sirve.
ese GalNAc. Y por otro lado, tiene un montón de cuestiones químicas, que yo quiero destacar una de ellas, que tiene unas cuestiones químicas, no voy a decir ni el nombre, pero que le protege de la degradación de todas esas sustancias que se llaman endosomas dentro del hepatocito, que no se degrada, se salva de la acción de esa sustancia, que tiene su finalidad eso. Ahora fíjense que a ver si puedo usar mi puntero, ¿verdad? Fíjense que acá, ¿dónde estás? Ahí está. Fíjense que acá el inclisiran viene con este capuchoncito y se une a este receptor, estos receptores que se llaman de asialoglicoproteína. ¿Qué cosa? ¿De dónde sacaron eso? Ustedes saben que hay muchos virus que se internalizan a través de este receptor. Es de un desarrollo fantástico. El reconocimiento de estos receptores es clave. Esta GalNAc se une a este receptor que está en la superficie del hepatocito y le mete adentro de la célula a todo nuestro RNA mensajero de interferencia pequeño. Entra en los somas, que hay un pH ácido importante, se libera el introductor, que es este GalNAc, que es degradado después. Esto viene puesto con la droga, con el medicamento. Se libera el receptor para ser reutilizado, el de asialoglicoproteína, para el inclisiran y para otras miles de funciones, y se libera entonces lentamente en el endosoma nuestro RNA mensajero antisentido, le dicen, que no es para fabricar nada, es para evitar que el ARN mensajero del PCSK9 lleve la información y sintetice proteínas. Entonces, liberado, fíjense que liberado esto acá, se separó, se va a la hebra, ahí se une es un compuesto que es transportador, que, bueno, le llaman CIRS, tiene sus siglas en inglés, que lleva acá en la otra, que lleva, ¿verdad?, el complejo allá arriba de silenciamiento, ahí está metido adentro de nuestro RNA. Me cuesta mucho esto, así nomás le voy a mostrar. El 3, allá hay un componente de ese complejo transportador, complejo de silenciamiento. Hay una sustancia que se llama argonauta 2, escinde la hebra, le expone a nuestro ARN mensajero antisentido, al ARN mensajero que sale para producir PCS y lo anula acá para acá, al 6, el 7, el RNA es escindido, degradado, y desaparece de la escena el RNA mensajero que se iba a ir a producir PCSK9. Entonces, no se produce PCSK9. O se produce en un 50% menos. Así funciona esto. Parece una cuestión futurista, parece increíble, pero al no haber PCSK9 es una explosión de flores en la superficie de los hepatocitos, que son los receptores de LDL, que se duplican y se triplican. ¿Y qué es lo que hacen? Captan de la circulación el exceso de LDL, colesterol, nuestro enemigo ya descrito anteriormente. Los monoclonales, allá arriba ven, que bloquean al PCSK9 cuando ya salió a la circulación. Nosotros estamos hablando ahora de que interrumpimos la síntesis a nivel citoplasmático del PCSK9. Muy bien, este producto fue aprobado en la Unión Europea, el NICE inglés en el 21, también la FDA, en China en el 2023, o sea, sobre la base de una cantidad de estudios que son el programa Orion, se llama, son 11 estudios, y en fase 3 concluidos, Orion 9, 10, 11, el Orion 5, fíjense que el Orion 9 es en hipercolesterolémicos familiares heterocigotas, el 10 en pacientes con mucha enfermedad cardiovascular establecida, el 11 en pacientes con equivalentes de enfermedad cardiovascular establecida. Pero fíjense los valores. ¿Cuál es el resultado de este tratamiento? Este tratamiento baja 50% en promedio y en forma sostenida el LDL. No solamente baja el porcentaje del LDL originario, sino que baja el total del LDL, la cantidad.
No solamente yo tengo tanto y cuánto por ciento me baja, no, el total te baja también, ¿verdad? Todos estos estudios tienen este resultado, 50% de reducción de LDL. Hay en curso el 5, que es sobre esta pobre gente que se ligó los dos genes que son hipercolesterolémicos homocigotas. Y estos en 5 países, esta gente, esta es la esperanza para esta gente, ¿verdad? El 8 es la continuidad del 9, 10 y 11 y tiene los mismos resultados y los mismos resultados también en puntos primarios de reducción de LDL, que está alrededor del 50%. Y también con un resumen de seguridad donde el peor efecto colateral es una pequeña inflamación en el sitio de la inyección subcutánea. Esta es la conclusión del Orion 8. Yo simplemente les quiero decir que a largo plazo esto demostró que tiene seguridad y tiene muy buena tolerancia, sobre todo en los pacientes con alto riesgo y riesgo elevado. También se hizo, pero espera un poco, ¿por qué vamos a llegar tan tarde? ¿Y qué pasa si yo tengo un paciente con enfermedad cardiovascular establecida y tengo un LDL que está más de 70, está con estatina, le pongo de entrada inclisiran sin más vuelta? Y el Victorium, Initiate, es una estrategia de inclisiran primero para el tratamiento habitual y los resultados fueron también espectaculares sobre la estatina con una reducción, lo azul es inclisiran y placebo o cuidado usual es lo rojo con reducciones espectaculares del 80% del LDL. Sin esperar de que la cosa te explote en la cara, inclisiran primero, ¿verdad? Con respecto a los resultados cardiovasculares, se espera que el Orion 4 tiene 15.000 pacientes reclutados con inclisiran, va a tener sus resultados en el año 2026. Es un número muy grande de pacientes, pero evidencia preliminar en el Orion 8, 9 y 10 habla de que los eventos cardiovasculares importantes, avanzados, se está consiguiendo una reducción del 25% al cabo de un tiempo. O sea que nosotros sabemos que bajar el LDL de cualquier manera es útil y bajar muchísimo es más útil y con adherencia es más útil y mucho tiempo es súper útil. Entonces estamos ante una terapéutica innovadora, completamente innovadora. Estamos hablando de que los números giran alrededor del 25%. Hay otros como el Victorium, todo eso que se va a ver el resultado después. ¿Qué es lo que tiene de novedoso? Y aparte de su mecanismo de adicción y lo que hace, este es un medicamento que se usa 2 veces al año. El primer año 3 veces, pero dos inyecciones anuales. Todo el mecanismo que les mostré, eso de que entra, que tiene sustancias que le protegen de la degradación, se queda dentro del hepatocito protegido y se va liberando lentamente. Por eso se usa una inyección cada 6 meses. Como solamente está captado por ese receptor que le mostré, solo entra al hígado. Entonces, de ahí que no hay efectos colaterales y solo se ocupa del ARN mensajero de la PCSK9. No toca nada más en el organismo. Es realmente, por eso pusimos nosotros sorpresa en el horizonte, ¿verdad? Y Jorge, no te olvides una cosa que mostraste en la lámina, que ese ARN mensajero, una vez que se separan las 2 hebras, la hebra guía no se degrada, sino que sigue trabajando. Se queda ahí. Se queda la hebra guía durante casi esos 6 meses de duración del efecto. Está en la lámina anterior a esa, creo que está. Uno antes. Ahí está. ¿Viste? Ese ARN codificante para PCSK9, una vez que se separó la hebra pasajera, desapareció la hebra guía que entra en el ribosoma y que impide la codificación del de la zona de PCSK9, no es degradada, sino que permanece dentro del citoplasma y sigue haciendo su función. 2 cosas. 1, en ningún momento interfiere con la actividad genómica porque jamás penetra al núcleo, porque no hay un receptor nuclear para penetrar dentro del núcleo, por lo tanto la indemnidad genómica del individuo está garantizada. Y número 2, eso permite la duración y la permanencia en el tiempo del efecto, que es lo que nosotros estamos buscando. Perfecto. ¿Entendieron? Bueno, está bien, entonces. Vamos a repetir otra vez.
Ustedes entendieron más rápido que yo. Yo llevo meses tratando de entender cómo funcionan todos estos ARN. Aprendí un montón de cosas que en mi época, bueno, si me recibí en el 81, ¿qué es lo que tanto era? Estarán pensando eso, ¿verdad? Bueno, no importa. Resumen de seguridad y vamos otra vez acá. Algunos de ustedes fueron mis alumnos en biología y genética, por eso saben lo que me apasiona de esto. Bueno, la verdad que Hugo es el que más sabe acá, creo yo, ¿verdad, Fabián? No, La verdad que tenía que haberle dado el micrófono a él para que explique esto, pero bueno, en fin, soy el más viejo entonces. Fíjense que la duración en el plasma, de una vez que alcanza el plasma, fíjense que la duración del plasma es, en 2 días no hay más inclisiran circulando. ¿Se acuerdan del tema de los anticuerpos? De los anticuerpos monoclonales y los anticuerpos a los anticuerpos. El bococizumab dejó de usarse porque provocaba anticuerpos anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Por eso que sobrevivieron solamente el evolocumab y el arilocumab, ¿verdad? Entonces, ¿qué generación de anticuerpos, Paco? ¿Cuál es la generación de anticuerpos? Hoy estabas vos recordando eso, pero... Así como mencionaba Jorge, nuestro organismo, nuestro sistema inmune reacciona contra todas estas drogas y contra los anticuerpos monoclonales. El bococizumab fue retirado del mercado porque la generación de anticuerpos pasaba a los 25-30%, ¿verdad? Y iba perdiendo obviamente eficacia y alteraba nuestro sistema inmunológico. El evolocumab y el alirocumab no se salvan tampoco de la generación de anticuerpos, pero es mucho menor, menos del 10%. También con inclisiran hay una reacción y producción de anticuerpos, pero como el fenómeno del inclisiran se da dentro del hepatocito, se salva de esos anticuerpos. Otra cosita más, ¿verdad? Bueno, este es el resumen. Efectos adversos clínicamente irrelevantes, salvo en el sitio de... No es genotóxico, como dijo Hugo, ¿verdad? Y la administración sobre las estatinas es la mejor indicación y consigue reducciones absolutamente espectaculares del LDL, ¿verdad? Ayer, no sé de dónde sacó Jesús Falcón en nuestra conferencia de Ruiz, ¡pum!, puso una lámina así. Yo me inventé esta lámina. Y como lo que él se inventó también igualito, ¿verdad? No nos copiamos, le juro. A es adherencia, B es bajada significativa de LDL, C es el control sostenido en el tiempo y D directo al hígado. Estas son un poquito el ABCD y está indicado en hipercolesterolemia familiar. No se olviden que no son pocas personas, empiecen a buscarles y van a encontrar que tienen sobreexpresión de su PCSK9 familia. Los cristianos del Líbano, las comunidades así más cerradas, tiene mucho más hipercolesterolemia familiar. Es una persona parece sana, completamente delgada, y tiene 250 su LDL. ¿Qué le va a mandar a hacer nada? Ya sabe lo que tiene. Y su papá se murió a los 40 años de infarto. Ya está, el diagnóstico está hecho y por ahí tiene algún santoma. No nos olvidamos de Juan. Pues yo le voy a dejar después a Paco para que siga con Juan. Pero no nos olvidamos de Juan, con toda su historia, ¿verdad? Con su cosa, un paciente con diabetes no controlada, hipertensión no controlada, obesidad, tabaquismo, dislipidemia no controlada, tuvo ya un infarto, tiene la muerte a la vuelta de la esquina. ¿Cómo se calcula el riesgo de Juan? Y este es un paciente común. Ayer decíamos, muy subvalorado el score de riesgos. No se hace luego para comenzar. Pero a veces nos parece y nos joroba la experiencia. Entonces decimos, no, no me tomas tu medicamento y ya. Pero como siempre insisten acá mis 3 amigos, háganle, calcúlenle el riesgo, no se apoyen solamente en su experiencia. Y sobre todo cuando te parece que es poco el riesgo, ¿verdad? Porque nuestro Juan, yo cuando le leí era un paciente más. Pero ese es Juan. Juan está premuerto. En cuanto a la conducta terapéutica lipídica, te dejo, Paco. ¿Qué hacemos? ¿Le agregamos ezetimibe? No, después, cuando hable de prevención secundaria. Le ponemos estatina alta con ezetimibe. Le dolía su pantorrilla a Juan.
Pero entre paréntesis nomás, Jorge, acá tengo un poco de vergüenza de los diabetólogos por nuestro esquema de tratamiento de su diabetes, ¿verdad? Que era glimepiridina y metformina. Pero vamos a decir que es una historia vieja, antigua. Sí, y claro, también la combinación de un beta bloqueante con un inhibidor de AT. Pero es la realidad, pues este es un paciente real. Y bueno, ahora hay el menú para el tratamiento de la diabetes. Ha aumentado mucho y se vuelve cada vez más complejo. También hablamos nosotros de eso. Fabián es el capo en eso. Hay mucho tratamiento glucocosmético de la diabetes. Y bueno, hoy teníamos, ese no es el tema de hoy, pero bueno, ayer hablamos un poquito de glicosilación y moléculas grandes y cosas así. De cualquier manera, inclisiran o nos metemos con los omega, con este muchacho. ¿Qué haríamos? Te dejo, Paco. Les agradezco mucho, le voy a ceder el micrófono acá al doctor Eliseche. A ver. No, vos primero, Paco. Vení. Pásame, Jorge, y de acá no. Bueno. Y bueno, nosotros somos un equipo. Me tocó a mí hoy. Lo primero que quiero decir de prevención secundaria es que no es solamente síndrome coronario, infarto y corazón, sino que hablamos de prevención secundaria en accidentes isquémicos cerebrales, accidente isquémico transitorio y enfermedad vascular periférica, ¿verdad? Son cuatro líneas grandes, importantes, con un montón de pacientes que consultan regularmente con nosotros. ¿Seguime ahí, Jorge? Perdón. Y para compartir las guías actuales, ¿verdad? del manejo, ¿qué hacemos con nuestros pacientes en prevención secundaria en esos 4 escenarios clínicos que mencioné recién? Tratamiento hipolipemiante, dice, durante el ingreso, el tratamiento previo, porque el paciente puede venir con su síndrome coronario y resulta que ya estaba tomando alguna medicación, estatinas o lo que sea, y vemos el escenario sin tratamiento hipolipemiante previo, independientemente de los niveles de colesterol, inicie el tratamiento intensivas con estatina, clase 1, ¿verdad? Tratamiento intensivo de estatina, entre paréntesis, se logra con atorvastatina 40 a 80 miligramos día y rosuvastatina con 20 a 40. Las otras estatinas no logran el tratamiento intensivo. Y también la recomendación clase 2B, tratamiento combinado con estatinas y ezetimiba. El paciente está con tratamiento de baja intensidad cuando hizo su evento. Se recomienda potenciar con estatinas independientemente de los niveles de colesterol LDL. Cambia a un tratamiento intensivo con estatinas si estaba tomando otro tipo de estatina o recomendación clase 2B, tratamiento combinado con estatinas y ezetimibe. Si el paciente no estaba con tratamiento previo, iniciar tratamiento a las máximas dosis toleradas con estatinas, buscando un colesterol LDL target de 55 miligramos por decilitro. A tratamiento máximo tolerado con estatinas, colocar ezetimibe, ¿verdad? Asociar ezetimibe si no logramos el objetivo de 55 miligramos por decilitros. Sin cambios en el tratamiento, si logramos ese objetivo, en la primera columna, si no logramos el objetivo con estatinas a dosis máxima, alta intensidad, añadir ezetimibe. Si logramos también en la otra línea, ¿verdad? Sin cambio en el tratamiento, pero si no logramos llegar a 55 miligramos por decilitros, añadir un inhibidor de PCSK9 clase 1 y ahí es donde hoy entra inclisiran. Aquí tengo que hacer una aclaración. Estas son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del 2023, ¿verdad? Y como vemos, hoy hablamos de inteligencia artificial, de anticuerpos monoclonales, de inhibidor de ARN. La medicina hoy viene en avalancha con las nuevas novedades médicas, los instrumentos nuevos terapéuticos y nos sobrepasa todo en el tiempo. 2023 ya está quedando viejo esto. Acá falta poner inclisiran ahí donde dice inhibidor de PCSK9. Siguiente, Jorge. ¿Qué hacemos con Juan? Cuando le convocamos a Juan para hacerle un control de lípidos, y ese es un tema importante de hablar en el manejo de la dislipidemia. Le hacemos cada 2 meses, cada 3 meses, cada 6 meses los análisis de colesterol. No hace falta. A las 4 o 6 semanas un primer control y a partir de ahí una vez al año. Tengamos el esquema terapéutico que tengamos.
Entonces, a las 4 o 6 semanas viene Juan con un colesterol de menos de 55 miligramos por decilitros, no tocamos el esquema que le instituimos. Viene Juan al tratamiento máximo tolerado con estatinas, ezetimibe, inhibidor de PCSK9, no logramos el objetivo de 55, entonces seguir con dosis máxima de estatinas, ezetimibe, inhibidor de PCSK9 o hoy inclisiran. Con respecto al inclisiran, que es un tratamiento novedoso, ¿verdad? Tiene un mecanismo de acción diferente al irocumab y el evolocumab, que son anticuerpos monoclonales. La pregunta que nos hacíamos esta mañana es que se puede combinar la medicación. No está recomendado, no hay estudios que recomienden combinar la medicación. Sí se puede reemplazar, darle un tiempo prudencial, ¿verdad? Para el reemplazo y pasar al inclisiran en caso de que esté con PCSK9 y no esté llegando al objetivo marcado de 55 miligramos por decilitro de colesterol LDL en prevención secundaria. Gracias, Paco. Aunque créanme que en lo que se vio en los Orion y en todo, ¿verdad? Si encima de una estatina a la máxima intensidad tolerada, y ni qué decir que a un ezetimibe le pone un inclisiran, no hay meta que no se alcance, ¿verdad? Esa es porque la potencia de estos medicamentos nuevos es realmente extraordinaria, ¿verdad? Y una cosa importante que seguramente al paciente, a todos ustedes les va a preguntar en algún momento en el consultorio, si es que llegó, cruzando los dedos, a la meta de 55 y pasó la meta y llegó a 40 de LDL, le bajamos la dosis, decalamos la dosis, Paco, ¿realmente hacemos eso? O retiramos medicación, ¿verdad? Estamos con 3 medicamentos, estamos con 30 de LDL colesterol, ¿qué hacemos? Y retiramos uno de ellos, tal vez el más caro, ¿cómo? Ahora, otra cuestión que yo adelanté cuando presentaba a Juan, el caso de Juan, y decía, probablemente Juan se va a sentir curado dentro de 8 años cuando no le pase nada en ese tiempo y tenga su colesterol LDL de 84, 85. No, Juan sigue en prevención secundaria y el objetivo sigue siendo por debajo de 55. Tenemos que sostener eso. Y yo no recomendaría decalar nada porque vamos a llevarnos sorpresa al decalar medicación. Así es. Hay un tema que es interesante compartir, que siempre lo hablamos. Fíjense que nosotros nos enseñaron y nosotros transmitimos así, prevención primaria, prevención secundaria, como si fuese un punto de corte. Ayer yo era prevención primaria y tenía unas metas, hoy tuve mi síndrome coronario agudo y esta mañana en media hora ya soy de prevención secundaria. Me cambiaron todos mis objetivos, ¿verdad? La cosa, hay una zona gris en prevención primaria, secundaria, ¿verdad? Hay pacientes que hay que enfocarlos en prevención, como si fuese prevención secundaria, con objetivos estrictos, cuando ya te explotan su riesgo cardiovascular. O sea, tenemos que ir cambiando un poco ese concepto de, esperé a que explote, ayer le vi, estaba a punto de explotar, esperé a que tenga su infarto para cambiar mi conducta. Eso no es así. O sea, hay una zona gris de prevención primaria y secundaria. Bueno, a ver. Y este trabajo que se publicó en el New England, que es una de las bases del uso de inclisiran, que se llama Orion 9, es sobre el tratamiento de un grupo que se publicó en el 2020. Pasa nomás la siguiente, Jorge. Este Orion 9, ¿qué es lo que hizo? Siguiente. Tomó un estudio doble ciego, randomizado, fase 3, proporción 1:1, 480 de adultos con hipercolesterolemia familiar heterocigota. ¿Y qué es lo que hicieron? Le pusieron inclisiran 300 miligramos, inyectable el día 1, el día 90, el día 270 y el día 450. ¿Y qué cambiaron? El cambio porcentual al día 510 del estudio fue que los que recibieron inclisiran bajaron en un 39, o sea, básicamente un 40% su colesterol LDL, mientras que los que estuvieron con placebo subieron su LDL en un 8%. Adicionalmente, inclisiran también ayudó en bajar los niveles de colesterol total en el colesterol no HDL, ApoB, LPA y triglicéridos con valores más altos de colesterol HDL en comparación con el placebo. O sea, hay también, así como las estatinas, también hay un efecto pleiotrópico que todavía no nos es conocido porque estamos empezando a usar recién la droga y vamos a llevarnos todavía grandes sorpresas más adelante. Pasa por favor el siguiente.
Este paciente es un paciente de 55 años con hipercolesterolemia familiar que se le diagnosticó a los 35 años, hace una dieta saludable porque por eso está vivo, ¿verdad? Hace actividad física regular, nunca fumó, es un paciente asintomático y en la angiotac coronaria tiene un índice de calcio de 550 con una lesión del 30% de la DA y una lesión del 20% de la coronaria derecha en el tercio medio. La lesión de la DA es proximal, ojo. El paciente está con una rosuvastatina ezetimibe a una relación 20-10, siguiente. Tiene una glucemia de 87, tiene una hemoglobina glicada de 5,5, creatinina 0,85, una filtración glomerular normal con un colesterol total de 190, triglicéridos 98, LDL de 110, así se presenta al consultorio. Una no HDL de 135 y una LPA de 45. Entonces, acá empieza la primera pregunta. Sí, siguiente. ¿Cuál es el objetivo lipídico en este paciente? A este paciente le queremos con menos de 100, con menos de 70, con menos de 130 o con menos de 55. Como decía Paco hace un rato, estos son pacientes que si estamos con 6 años de tratamiento con menos de 85 ya tiramos cohete. Pero este paciente realmente tiene que estar con menos de 55 si vamos a seguir las guías. Ese tiene que ser el objetivo al que tenemos que llegar. Siguiente. Y para poder llegar a ese objetivo, ya está con rosuvastatina ezetimibe, alzándole la dosis o duplicándole la dosis de rosuvastatina, probablemente no lo consigamos. Usando ácido bempedoico con rosuvastatina ezetimibe, tampoco. Y haciendo la combinación de elevar la dosis y ácido bempedoico, no hay evidencia que tenga la suficiente potencia para llegar a meta. Este paciente de hipercolesterolemia familiar heterocigota es el paciente típico que cualquiera de nosotros le puede pasar desapercibido totalmente en el consultorio. Y estas son cosas que hoy día no estamos pidiendo, muchas veces por una cuestión de costos. Un índice de angiotac de carga de calcio en la coronaria no se le pide a todos los pacientes, aunque uno sospeche, porque tiene un costo. Una LPA no se le pide a todos los pacientes porque tiene un costo, pero es un costo de una vez en la vida que va a ayudar muchísimo a determinar qué vamos a hacer con ese paciente. Y si ustedes ponen en la balanza los costos finales, sale mucho más caro colocarle a este paciente en una 2 stent o 3 stent, que son como 200 millones de guaraníes, que va a necesitar 10 años de gasto más o menos de inclisiran para llegar a esa cantidad de gasto, si lo tomamos como un gasto, entre comillas, porque para mí es una inversión de vida. Entonces, este es un paciente típico que tendría que ir a inclisiran. Y con respecto a lo que dice Paco, es cierto, nos atropella la velocidad. Entonces yo les traje esta guía, la siguiente, por favor, Jorge. Este algoritmo de tratamiento se publicó ahora en julio del 2024 y quiero que se concentren en la situación de nuestro paciente, que es la columna roja, riesgo cardiovascular muy alto. Es un paciente con hipercolesterolemia familiar que ya tiene lesión vascular. Y esta lesión vascular nos obliga a tener estatina de intensidad alta más ezetimibe y o ácido bempedoico para tratar de llegar a la meta de 55. Pero si no se llega a esa meta de 55, necesariamente hay que instituir un tratamiento o con un inhibidor de PCSK9 o con inclisiran, porque de otra manera no vamos a estar consiguiendo lo que queremos con este tipo de pacientes, que es mantenerle con la menor cantidad, o el menor dosaje posible de colesterol durante la mayor cantidad posible de tiempo. Ese mensaje es importantísimo que lo lleven fijado. Cada vez que revisen un lipidograma de un paciente que han solicitado, tómense un minuto nomás lleva a hacer el cálculo. Pueden tener las calculadoras en sus celulares, 1 minuto de cargar la edad, el colesterol LDL, si o no es fumador, si o no es diabético, si o no es hipertenso medicado y cuánto está su HDL. Chau, hombre o mujer. Con esos 5 o 6 datos que se cargan ya van a saber si el paciente tiene menos de 5%, de 5 a 10, más de 10 o más de 20% de riesgo cardiovascular. Y la decisión que tomen en ese momento, exprésenle al paciente. Yo les suelo decir cuando me dicen, doctor, pero ¿cuánto tiempo voy a tomar este remedio? 3 días después que te moriste, podés dejar de tomar ya. No hay problema. Hasta ese día, toma nomás tu pastillita. Bueno,
Yo le quiero convocar acá, le voy a dejar este lugar al presidente de la Sociedad Latinoamericana, porque ya le usurpé demasiado la mañana, y con este, mira, está bien con este. El puntero es muy complicado. Muchísimas gracias, gracias a todos por su presencia, gracias por estar aquí. Y quiero compartir con ustedes qué es lo que tenemos que llevarnos a casa, qué es lo que tenemos que recordar de todo lo ya hablado en estos 30 minutos. 5 cositas tenemos que tratar de acordarnos y llevar a casa. Son pocas cosas, tratamos de meterlos todo en la palma de la mano. Y una de ellas es que este medicamento tiene un mecanismo innovador, es un agente terapéutico, interfiere en el ARN, va a resultar un aumento de los receptores del LDL y está disponible en nuestro país desde enero de este año. O sea, tenemos a mano y tenemos que ofrecer. Muchos dirán, sí, el precio. No sabemos nosotros las condiciones de nuestros pacientes y lo que menos podemos hacer es no ofrecer la medicación. Si se puede cumplir o no se puede cumplir son cosas totalmente distintas, pero tenemos que saber que disponemos y saber que podemos utilizar. Tiene eficacia demostrada en todos los estudios con reducciones de un colesterol LDL en un 50% en comparación al placebo. Tiene eficacia observada en pacientes con hipercolesterolemia familiar, pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica y aquellos que no están respondiendo adecuadamente a la estatina. Un perfil de seguridad único. ¿Cuántos medicamentos hacemos así que no tienen mayores efectos adversos y únicamente pueden ser locales en el sitio de aplicación? O sea que es un medicamento muy seguro, esto es un punto a favor. Un régimen totalmente sencillo. Se aplica una inyección hoy, se aplica un inyectable a los 3 meses y ahí cada 6 meses se vuelve a aplicar su inyección. O sea, es sumamente fácil la aplicación. Eso va por encima de los otros medicamentos que son de dosificaciones semanales o diarias. Y obviamente tiene impacto en la prevención de los eventos cardiovasculares y esto va a tener un alto impacto en la salud pública. Hablábamos que tratar a un paciente en una unidad de coronaria, una de cateterismo, son montos de 100 millones, 200 millones. Aquí tenemos algo que puede ser costo-beneficio. No es para todos los pacientes, pero hay un grupo de pacientes que definitivamente se van a poder beneficiar. Y quiero terminar mi pequeña parte, que fue los 5 puntos trascendentales, invitándoles a todos ustedes. La próxima imagen tiene de sonido. La siguiente presentación. Invitarles al 17º Congreso Latinoamericano de Aterosclerosis que se va a desarrollar en Encarnación. Fue un trabajo muy largo y muy arduo de toda la comisión directiva y los integrantes de la Sociedad Paraguaya de Aterosclerosis. Tener la representación de Latinoamérica y de traerlo al país y llevarlo a Encarnación. Quiero compartir con ustedes un pequeño 2 materiales chiquititos para luego ya liberarlos. De mi pueblo tiene magia y en el corazón se siente un corazón valiente. Paraguay, en el corazón del sur. Paraguay, ser feliz es la virtud de mi pueblo, de su gente. Queremos esperarles a todos. El congreso se va a hacer en la Universidad Nacional de Itapúa. También tiene audio. Va a ser un gusto recibirlo a todos, así que los esperamos el 14, 15 y 16 de noviembre de este año. Jorge, te vuelvo a ceder el comando central por si es que hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. Agenden que ese encuentro en noviembre en Encarnación, ¿eh?
No solamente ciencia va a haber ahí, ¿verdad? Yo siempre le digo a mis alumnos, estudiar tiene que ser divertido, aprender tiene que ser divertido, enseñar tiene que ser divertido, y este congreso va a ser también divertido, ¿verdad, Fabián? Asegurado. Está totalmente organizada la agenda cultural y no cultural. Perfecto, así que por favor agenden. Estamos a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta, si quieren decir algo, si quieren participar. Veo que están todos medio dormiditos porque ya comieron toditos, así que nos quedamos a disposición de ustedes. Allá. Ninguna. No detectada hasta este momento con los Orion. Precio es importante. Yo creo que eso tendrían que dejar para hablar allí con los agentes de promoción médica y eso, pero a ver. Jorge, un aspecto importante ahí que no señalamos en ningún momento es el tema en los pacientes renales crónicos y en los pacientes que tienen algún trastorno hepático, ¿verdad? Y ni siquiera con disfunción hepática importante o insuficiencia renal importante hay contraindicación para el uso del fármaco. Sí, claro, porque no hay estudios tampoco. Los precios, a ver, anualmente sería un 20% del costo de una entrada a UCO y ponerse 2 stents. ¿Verdad? Lo que sí es bueno que uno tiene que tener, como ya dijimos, uno tiene que tener, hoy en día nosotros no podemos no decirles a los pacientes todas las alternativas que tienen. No hay que subestimar la capacidad de acceso a un procedimiento o a una medicación. Viene un paciente y te dice, ¿qué más puedo hacer yo por mi mamá? Yo le decía, acá no hay, pero allá, en no sé dónde, hay un procedimiento que se puede hacer. Nosotros estamos obligados a saber al día de las alternativas. No es el excusómetro de que no hay acá, y mucho menos de que porque no hay o es caro, y vos le mirás la pinta, entonces vos ya decidís por ello. Eso también es algo que hay que erradicar claramente, creo, ¿verdad? Eso es. Y también, Jorge, que nuestro país no se puede quedar mirando el avance de la medicina moderna por los costos. O si no, vamos a quedarnos en la prehistoria de la medicina en 4, 5 o 10 años. Vamos a quedar a mirar la medicina moderna si es que de aquí nos surge la presión al sistema, ¿verdad?, público y privado para ponernos a tono con este tipo de medicina. A ver, yo le decía a un interno que estaba haciendo su pasantía hace muchos años, yo era jefe del internado rotatorio, estaba en el interior y me decía, jefe, yo acá no puedo, nosotros acá no tenemos electrocardiógrafo, ¿cómo yo ya sabía eso? Y le decía, generen ustedes la necesidad de tener, ¿cómo no van a tener? Si ustedes no se plantan y no generan la necesidad, ¿cómo no van a tener un aparato que tiene centenas de años? Y vos tenés gente, depende de nosotros. Y ayer mencionábamos y decíamos, ¿ustedes vieron los costos de la enfermedad cardiovascular? No tiene nombre, mil billones de dólares. No sé ni cómo se escribe eso. Entonces, hay cosas que nosotros tenemos que incorporar. Yo recuerdo cuando aparecían, por ejemplo, las nuevas insulinas. ¿Quién es lo que va a usar esto? Hoy en día la seguridad pública provee, ¿verdad? Pero porque fueron generándose esas necesidades. Yo no creo en el subdesarrollo de países como el nuestro. Yo estoy absolutamente convencido que más que subdesarrollados, nosotros estamos muy severamente subadministrados. Y no tenemos la visión global del gasto de la cosa pública y privada también. Entonces las intervenciones en orden de prevención, de patología prevalente como esta y que cuesta tan caro, tiene que dirigir la mirada a la prevención y cuál sería el costo real para poder poner al alcance, no solamente de la gente que puede gastar 2 millones de guaraníes al mes en un medicamento, que hay muchas, sino para doña Juana, para Juan, para todos nuestros pacientes, ¿verdad? A través de la seguridad social, etcétera. Porque los costos en esto es inversión, no es gasto.
Pero para eso se necesita sacarse de la cabeza el concepto de subadministración de nuestro país. Estoy seguro de lo que le digo, con números. Y bueno, entonces nada más que agradecerles. Les agradezco también a Casa Boller, a mis compañeros de Ruta de Vida. Vamos a estar viéndonos siempre. Me encanta mucho ver gente que quiero tanto que está sentada acá, que hace mucho no veía. Y a las órdenes para lo que necesiten. Espero que hayan pasado un lindo almuerzo. Comieron, ustedes comieron, nosotros no comimos. Pero bueno, muchas gracias, muy amables. Gracias.